Hola, bienvenidas y bienvenidos a Cine Experiencia, un podcast para hablar de cine y filosofía irresponsablemente. Mi nombre es Vivian. Y yo soy Laura y hoy vamos a hablar del miedo a la libertad, que es un libro de Eric Fromm, por un lado, pero también nos sirve como título para este gran tema porque es básicamente lo que estamos atravesando de alguna manera. Pero, Vivi. Estamos atravesando, pero Vivi. ¿Quién? ¿Estamos quiénes? Sobre todo Vivi. Pero vamos a hablar un poco del peso de la libertad. ¿Qué es tener ese peso de la libertad? Auxilio. ¿Cómo qué? ¿Yo? Eso no estaba preparado. No estaba pensando porque yo tengo miedo a la libertad. Como lo habíamos dicho, de alguna manera, pues estamos en un lugar nuevo porque decidimos salir a la libertad, dar un paso y emanciparnos. Y pues sí, creo que igual hay un miedo siempre a lo desconocido y así, ¿no? Pero es importante que lo irá Fromm de otra manera y en un punto que igual creo que es muy valioso y es que uno llegue a la realización de sí mismo, ¿no? Y muchas veces esto también lo ayuda, de pronto no de una manera tan frenética como él lo expone ahí, o bueno, no sé, pero pues sí me parece valioso porque cuando se encuentra también uno mismo, no te queda otra que identificarte, o sea, como que en verdad empezar a identificarte contigo mismo y reconocer como que eres y no, pues me parece que está, o sea, hay un miedo a la libertad, creo que es inevitable uno sentir miedo a, como cuando renuncié al trabajo, por ejemplo. Es que hice un montón de cosas, o sea, como que pues me voy de todo, no, mentira. Y empezar a mirar por uno mismo, pues, qué puede hacer. Sí, también es como reencontrar, bueno, no, y más allá de reencontrar, es como un construir, porque ni siquiera es reconstruir tampoco, sino saber quién es uno con las bases que uno recibió, porque pues obviamente es esta vaina también de la que va a hablar Fromm, que es quedarse sin esta, sin esta base, como sin estos principios, sin esta primera comunidad a la que uno pertenece. Y esa libertad es lo que da miedo, porque es como que no me siento contenido, me siento como, no, como que no pertenezco a nada propiamente, sino que estoy yo solo en el mundo, viviendo y tratando de como lidiar con todo eso. Entonces, evidentemente, en esa búsqueda, en ese nuevo camino, muchas veces uno siente demasiado miedo, tanto miedo que llega incluso a coartar su propia libertad, como agarrándose a lo primero que Sí, encuentre, ajá. que eso también es algo pues Eso de es lo que chévere. va a hablar From. Pero obviamente, pues, no sé, como que la independencia trae eso, ¿no? O sea, también el miedo siempre de fallar, de que a uno no le funcione, esta vaina de salir pues del nido. Es difícil empezar a enfrentarse a las situaciones que es pues, la adultez, ¿no? También, o sea, uno obviamente desde en cierto momento ya es adulto y pues tiene que enfrentar ciertas cosas, pero pues es que esa vaina de estar solo es raro, Es raro. es como sin apoyo, Ah, o sea, oh, sí. estoy sola. Sí, bueno, no, digamos que no. Tranquila, Nada. yo estoy contigo. Sí. Pero sí, es algo diferente y me parece que también puede ser un reto. O sea, todo igual es un reto y finalmente eso lo que termina uno es fortaleciéndolo y construyendo tu ser de otra manera. Sí, es que pues es que a partir de esas vainas es que uno va también construyendo su propia identidad Ujú. y como su propio camino en el mundo, ¿no? Porque pues está obviamente de nuevo las bases que uno recibe y la comunidad en la que uno crece, pero una vez uno sale de esa comunidad un poco a establecer lo propio, es ver qué me sirve, qué no me sirve de eso que recibí y construir algo completamente nuevo. Y obviamente en ese emprender, en ese camino individual, es donde aparece todo ese miedo, esa incertidumbre, como, uf, como Dios, ¿no? Y de hecho eso nos va a servir con las hermosas pelis que Muy buenas pensamos para esto. pelis. Sí,
que son El Graduado y La peor persona La del peor mundo. persona del mundo. Un clásico y una peli más contemporánea. Sí, y que igual tienen estos personajes que están enfrentándose a la incertidumbre de la vida, del futuro, en el caso del graduado, que siempre está como súper conflictuado con el futuro, con el pensamiento del futuro, y con, se me olvidó cómo se llama la protagonista de Ay, no, Luz, no me algo así, no me acuerdo. acuerdo. Bueno, Por favor, no me pregunten eso. la protagonista de La peor persona del mundo que va saltando de un lugar a otro como buscándose, ¿no? Buscando también qué es lo que le sirve, la identifica también. Sí. Antes de hablar de estas películas que de verdad están muy buenas, pues vamos a hablar un poquito de From. En este libro lo que le expone que me parece chévere es que al comienzo, en el inicio de los tiempos, no me digo, pero sí, pues en las guerras, o sea, la humanidad ha librado un montón de guerras por la libertad. O sea, está la guerra de la independencia, bueno, todas estas luchas que ha hecho el humano y queda libre. Y con el tiempo el humano se ha despojado de estructuras como la religión, la política o en algunos casos la familia o cosas así, o sea, Como estructuras las como... instituciones, lo que uno llama las instituciones. Exacto, sí, que son pues súper rígidas, entonces ya no tenemos una guía como la religión, ¿no? O lo que sea. O las leyes, sí, en fin. Pero esto nos da una libertad negativa, de alguna manera, dice él, porque lo que hace es simplemente como lo que decía Lau, dejarnos en el mundo y que nos dé ansiedad porque no tenemos de alguna manera una estructura. Que ahí me parece chévere porque también hace un paralelo con la Alemania nazi. Y es que, claro, o sea, en ese punto la gente dejó de tener como esas estructuras, pero encuentra en un líder una especie de lineamiento, o sea, alguien que te guía y te da también un poquito esa estructura, porque él dice, en últimas parece que al humano le gustará ser dominado un poquito, ¿no? Que eso me da Es lo risa. más fácil, ¿no? Es También. lo más fácil. Y pues claro, estás como así ansioso y ahora para dónde voy. Y pues llega un líder como muy carismático, digamos, como mucha parla. Y tú encuentras en él pues una guía y lo sigues pues medio ciegamente. Decía que eso pues pudo pasar en la Alemania nazi, que la gente pues encontraba en él una guía que pues ciertamente, o sea, no podemos desconocer que era un buen orador, por supuesto. Y que hubo todo un tema de propaganda alrededor que estuvo muy bien hecha y que funcionó muy bien porque jugó con los miedos de todos los ciudadanos. Y Y de que apelar al miedo, simpatizaba también, como sí. hacía que la gente simpatizara fácilmente con eso. Pero bueno, alejándonos, era como un ejemplo que yo creo que es válido y funciona, que sirve igual ahorita. También uno escucha ahí a un político, dícese Oviedo, y, y parece muy coherente y demás, entonces uno dice, ah, me puedo pegar de este líder, ¿no? Porque sí me ayuda a guiarme. Pero eso es una libertad negativa. Ahora tenemos por el otro lado la libertad que sí es válida, por decirlo así, o que sí necesitamos, y es la libertad donde llegamos a realizarnos a nosotros mismos. Ujú. Entonces, ¿qué hay ahí? Pues sí, ya son cosas más de uno mismo, o sea, de reconocer las emociones, de reconocer las pasiones propias, que eso me pareció chévere, porque no solo lo llevaba como por la razón, sino también metía mucho de vivir a través de las pasiones de uno y como de los sentimientos, que no fuera simplemente como seguir cosas, sino uno mismo como identificarse uno mismo, lo que él dice ahí, o sea, la realización de sí mismo, como yo soy así y mi libertad es esta y mis puntos de elección son estos y me identifican por tal manera porque yo soy así, o sea, ya identificarse como un yo que sea la libertad eh, a través de su vida o algo así. Y este planteamiento de Fromm también es muy interesante porque es como lo que ya hemos hablado en otros capítulos y que nos ha enseñado también mucho la filosofía antigua del conocerse a sí mismo, porque si uno conoce también esos límites, esas cosas como que uno realmente quiere, pues puede llegar a esa libertad como bien concebida, como la que nos está planteando Fromm. Y también llama mucho la atención que es un planteamiento medio parecido a lo que decía Kant, que también lo mencionaba en este ensayito de la ilustración, sobre... Ensayito, ese ensayo es todo grande y es todo Bueno, sí, complicado. ensayito de mucho. Ensayito como si No, fueran 2 páginas. Es todo no un es un libro. ensayito, es un ensayo sobre la ilustración, sobre qué es la ilustración. La respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? De hecho, se llama. En donde Kant habla de la mayoría de edad
y de cómo la gente teme a ser mayor de edad, porque mayor de edad es hacerse responsable también de sus propias acciones, de sus propias decisiones, y eso es lo que cuesta dentro de la libertad. O sea, esa misma responsabilidad es básicamente la libertad que uno tiene como individuo y cómo opera uno en el mundo. Y él dice que mucho de eso que pasa también es como que la gente prefiere la minoría de edad y le cede su libertad, su decisión a otras personas, que es lo que pasa con estas estructuras también políticas, en donde uno termina cediendo lo que uno quiere a las personas que uno como que identifica como las que están queriendo el bien común y que van a hacer bien para mí. Pero creo que es muy bonito precisamente todo el planteamiento de Fromm, además desde la soledad, desde esa parte donde él habla como del temor a la soledad y de la soledad moral, que es como tengo miedo no solo de esta soledad física, de no tener a otros alrededor, no tener una comunidad que me acobije, sino de no compartir estructuras morales, visiones y valores con otras personas, que es como también un punto importante, como de quiebre dentro del planteamiento de la libertad de Fromm. Y ahí habla de la ansiedad particularmente también, ¿no? Que eso también me parece muy valioso, de encontrarse solo, pues te da ansiedad y terminas eso, de una resguardándote en últimas, en esas líneas o esas estructuras pues que están mal y simplemente no llegas a la realización de ti mismo. Sí. Pues hay una cosa con Kant también, ahora que lo decías, que tiene una frase que tú la sabrás mejor que yo, que no me acuerdo lo que es como atrévete a conocer o algo así. Sí, que bueno, él siempre la ponen en latín, que es sapere aude, y es como la incitación, la exhortación al conocimiento. Es muy chévere porque Sí, es eso es también lindo. esa vaina hacia la libertad, como, o sea, no solo conoce, sino que conoce para, ¿no? Exacto. Y entonces ahí sería mucho de eso, como atrévete a conocer, dice específicamente él, pero eso significa mucho también del lado de Fromm, pues atrévete a conocer, es también a conocerte a ti mismo y eso pues te llevará a una libertad positiva y no a la libertad negativa de la que hablábamos. Eso me parece muy bonito que Kant Ay, sí. a veces es un poco romántico, pero eso me parece muy Sí, lindo. es que yo siento que siempre, lo que pasa es que, claro, hay que No es cierto. coger a Kant con pinzas porque está muy tierno todo lo que piensa, pero pues no es funcional en muchas ocasiones. Pobrecito. Sí, lo que hemos dicho, o sea, sería muy lindo que la gente guiara su vida con un imperativo categórico, yo sería feliz. O sea, la humanidad seguramente sería feliz si esto existiera y uno se rigiera, pero no, Es que sí es pues como imposible. pretender que somos netamente racionales, cuando Fromm también dice que somos esto, también somos pasiones, somos sentimientos, somos otras cosas que obviamente van a guiar las acciones, obviamente. Listo, pero ahora sí pasamos a las películas y vamos a iniciar con El Graduado. El Grado es una película del 67 del director Mike Nichols, que también hizo Closer, que es una gran peli, gran peli. Igual El Graduado, Gran peli. gran peli. No, y empieza, ay, me encanta porque, no sé, bueno, la música me parece maravillosa. La música de esa La película. protagoniza Hoffman, Sí, Dustin Hoffman, Dustin por Hoffman. chiquitico. Yo no sé si Sí, es de sus, o sea, yo creo que esa peli fue de sus de las primeras películas, primeras pelis. sino la Sí. primera, que lo catapulta. Se ve súper chiquito y se ve muy chistoso. Ay, leí algo, a todo un chisme todo, del capítulo anterior que fue con Davis, que estábamos hablando de gente vieja. Redford audicionó para esta película, Para El Graduado. para El Graduado, y el director le dijo, papu, usted está pues muy maduro, o sea, ¿Cómo va a ser un recién graduado? como que no había chance de que Redford diera, o sea, porque el personaje tiene que ser alguien pues así todo nervioso y como, sí, como que se ve muy perdido en el mundo y Redford le Y habría dado una presencia chiquito toda, igual. o sea, Redford Cosi no puede ser, es muy, o sea, como muy No. hombre hecho y derecho para ser degradado. Sí. Y en cambio a Hoffman, pues eso dicen el internet. Como que él estaba ¿cómo se llama? Bueno, en ¿La el, universidad? no, ¿Qué? La audición. en la audición, eso. Perdón. Estaba en en la universidad. Yo estaba En su pensando en mamá, la película. en el vientre de su mamá. Ella estaba pensando en la película. No, Lo no, no. siento.
en la audición estaba ahí como y el director lo confundió con el mesero. Y fue como cuando pasó todo eso, tú eres Sí, el de este. eres el propio. El propio de este papel, pero ya continúa con la escena inicial que... La escena inicial es el man llegando como al aeropuerto, va a ir a su casa porque pues recién se graduó de medicina. No, si es medicina, no me Ay, acuerdo. no, eso sí no me Bueno, acuerdo. se graduó Es que recién no de la importa. universidad, estaba estudiando en el exterior y empieza con la canción The Sound of Silence de Simon and Garfunkel. Es una gran escena Es y es muy buenísimo. bacana porque la película termina con la misma canción. Y es ese momento en donde graban a este man con la cara de no, como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Y están como en una fiesta, porque pues los papás obviamente están muy felices de que vuelva y quieren celebrarlo y bla. Y él está así como, ¿qué voy a hacer con mi vida? Sí. Y de hecho le dice eso al papá, ¿no? Como, Y como tengo no miedo quiero al bajar. futuro. Sí. Y empieza a decir como tengo miedo al futuro y bueno, empezar a pasar un montón de cosas, pero la película es muy pertinente para este tema porque literalmente es este man diciendo, ¿qué más va a pasar con mi vida? Porque ya me gradué, ya debería estar haciendo otras vainas, pero yo no sé qué quiero hacer con mi vida realmente. Y pues vuelvo a donde mis papás y también soy un atleta destacado y soy un montón de cosas y se espera un montón de cosas de mí y yo no sé qué quiero. Tal Entonces, cual. sí. Sí, es interesante, justa, porque además la construcción de ese personaje pues va en evolución, por así decirlo, o sea, como diría un poco pues Canto from, como lo decíamos ahorita, pues él va evolucionando y se va descubriendo a sí mismo y llega a la realización de sí, hasta que pues se chifla y hace como lo que se le da la gana y en verdad ya es una libertad, no es una libertad negativa de que solamente está ansioso, que es la libertad que tenía al inicio, sino que ya al final pues ya tiene el man la libertad de sí mismo porque hace lo que se le dio la gana. Pero Literalmente lo que... o sea, más que hacer uno lo que se le da la gana, es que ya lo empieza a hacer con conciencia de qué es lo que quiere. O sea, ya quería como algo muy particular. Aunque hay algo muy curioso en esa película y no sé si debería dar este final. Ah, No. No, ya me dijeron que no. ah, Bueno, lo que pasa es que pareciera, ¿no? O sea, porque obviamente el personaje va teniendo este desarrollo y tal, y como que va encontrándose a sí mismo un poco. Pero el hecho de que la película sea circular en el sentido del uso de la música hmm. y de la última escena, que no voy a decirles cuál es, pero esa última escena es Escena igual. súper icónica del cine. Sí, o sea, yo creo que ustedes, si no han visto El Graduado, igual cuando la vean y vean la escena final, es como yo esta escena la he visto como Sale, citada en sí, muchas otras películas alrededor de la salen vida. 500 días con ella cuando están, Sí. están viendo el graduado y muestran esa Esa escena en escena. específico. Y eso también, bueno, obviamente en esa película, así como un pequeño paréntesis, es muy importante. O sea, que ellos estén en el cine viendo esa escena para lo que pasa luego es muy importante. Porque realmente ahí es donde uno dice, y realmente sí hizo lo que quería o esto, o simplemente volvió al mismo lugar, pero habiendo hecho otras cosas. Porque sí, claro, es que la escena final es como muy bonita, digamos. Y claro, uno dice, bueno, el man la logró, hizo lo que se propuso, pero al final, pues sí tienen unas caras como, o sea, como que estás así súper feliz y de repente te llega a ti como la realización de lo que estás haciendo. Y es, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer también con esta Ajá. decisión que acabamos de tomar? Y entonces quedan en Pero, caras seriecitas y y vuelve ya. a sonar. Ujú. Hello, darkness, my old friend. Y es como, Y ya otra vez se aleja la cámara y vemos el bus y demás, que al comienzo, como decía Lau, pues lo que vemos es el carro de él y ahorita ya de espaldas, pues vemos el bus donde ellos están yendo. Pero yo creo que también funciona porque es parte de la libertad también. O sea, también es parte de que ahora construiste otro camino que también te va a traer otras, o sea, te despojas de otras estructuras y tienes que encontrar otra vez, o sea, o buscar dentro de ti mismo para seguir ese camino que acabas de elegir. sí, pero llega otra vez como al lugar del miedo, que igual está bien. O sea, yo Sí, siento que ante ese tipo de decisiones grandes también que uno toma en la vida, uno siempre tiene miedo. ujú. Está la incertidumbre y si esto no me funciona, ¿qué hago? Pero también es como darse la pela por hacer las vainas y decir, pues ya soy un adulto y algo tendrá que salir. Ajá. De esa peli seguramente no sé qué tan relacionado es, pero
a él lo empieza, al inicio de la película, lo empieza a acosar literalmente una señora muy guapa que se llama La señora Robinson. la señora Robinson, que además eso es un guiño perfecto con las canciones De de Simon and Simon, Garfunkel. Ujú. de Mr. Robinson, que es hermoso, o sea, que es como el soundtrack también funciona perfecto para esa película. Pero esta señora, que de hecho salió en El Hombre Elefante y en otras muchas películas, pues es muy guapa, claramente, aunque ahí tenía como 30 años y se ve como de 50, ¿cierto? Sí, Muy sí, sí, raro. sí. O sea, yo la vi, Pues, yo no me veo así. Pues ni tan guapa, pero tampoco tan señora. El caso es que está así, eso me parece importante también. Cuando uno está como perdido en esa, o sea, cuando está como solo y tan volátil, porque él está en ese momento súper volátil y la vieja le dice, llévame a mi casa, no sé qué, y lo empieza a seducir y se desnuda ahí frente a él pero y todo. súper grave porque aparte como que no lo hace explícito desde el primer momento, sino que simplemente es como te estoy llevando a situaciones donde por roles sociales tienes que acceder, entonces Mm. tienes que llevarme a mi casa porque soy una mujer sola, entonces, y mi esposo se fue, entonces tú tienes que llevarme a mi casa. Luego tienes que entrar a mi casa porque me da miedo la oscuridad y tienes que esperar hasta que prenda las luces. Luego, por decencia, tienes que esperar que te dé este whisky y charles un momento conmigo. Y así, y él se ve envuelto en esta cantidad de situaciones donde está muy incómodo y finalmente, pues, se... Sí, después, ese día no, pero Ujú. a lo que iba es que después se vuelven a encontrar, él obviamente súper nervioso, que además creo que es su primera vez y demás, pero hay una escena también chistosa cuando ellos están en este hotel, antes de entrar al cuarto, ella se sienta, o sea, él está esperándola como en el bar del hotel, y ella llega. Entonces ella le dice, pídeme por favor un whisky, creo. Y él entonces es así como que pasa el mesero y él así como... "Ah", y él sigue derecho. Y vuelve a pasar y él le dice, ay, es que no me vio. Y ella solo dice, un whisky, por favor. Y ya se lo traen. Y fue como... Me pareció muy chistoso porque también, o sea, esto va de la libertad, pero también de la independencia y de cómo uno se siente también tan chiquito en algunos momentos. Entonces fue, Sí. a él le costaba un montón y ella solo fue como un whisky, ya se lo... Y ahí ya la escucharon. O sea, como que sí se pues, está en ese mundo pues adulto y sí reconocida. Que me dio mucha, cuando lo vi, me dio mucha risa porque me acordé una vez que fuimos a comprar con Páez a la esquina, que hay como un carrito de mecato, digamos. Y nosotros como adultos contemporáneos no tenemos dinero. O sea, no tenemos dinero, no tenemos efectivo. Todo por Como eso, como estamos pobres. pobres. Que igual sí reciben donaciones. De No nuevo, si nos teníamos quieren apoyar. efectivo. Ujú. No teníamos efectivo como raro. Entonces fuimos y íbamos a comprar algo muy específico, digamos unas arepas o algo así. Pero entonces había que eran unas gomitas, que quiero no sé qué. Y fue muy Autos chistoso. contemporáneos, definitivamente. Y fue muy chistoso porque como que nosotros así con las moneditas, como, señor, ¿cuánto cuestan las arepas? ¿Y cuánto cuestan esas gomitas? Así con las monedas, como, y no nos alcanzaba. Entonces, pues, ahí, y yo le dije a Pais, estamos así como cuando uno iba a la tienda y decía, ay, no me alcanza, ya vengo, voy a pedirle monedas a mi mamá. Literal nos pasó eso porque teníamos solo como, no nos alcanzaba para las gomas. Y me dio mucha risa cuando lo vi a él, fue como, así me siento. Y siento que a veces cuando voy a comprar algo, soy como un niño chiquito, o sea, como que voy, pido una libra de carne. Y es como de ser humano todo chiquito. Como que en algunas interacciones me he sentido así, se siente raro. Es que es muy chistoso, aparte cuando uno empieza a hacer esas primeras compras, como eso de hacer mercado solo, y eso es como, ¿qué debería comprar? ¿Cómo me debo alimentar? Ah, A mí me pasó mucho eso, era como, no sé cómo alimentar, o sea, ¿qué debería comprar? ¿Cuánto debería ¿cuánto? comprar? Sí, al principio yo ¿Qué, le decía mucho a mi mamá como, mami, ¿qué tengo que comprar? qué Es como? que lo que como yo, mami. ¿Cómo es que me alimentas? Que eso de hecho porque es una libertad justamente. O sea, Ujú. ahora estás teniendo como esa libertad plena de comprar, o sea, vivir de gomitas o vivir Sí, sí, de lo que sí. sea, ¿no? Y tienes que elegir y... Elijan bien, después llega la vejez y esas vainas. Sí. Tin. O claro, como a mí no me gusta mucho el arroz, entonces vamos a hacer esto, o quiero que mi alimentación sea específica, bueno, en fin, o Sí. sea, como que O comer también solo está la arroz, por libertad, ejemplo. o también, o no quiero hacer nada y voy a vivir de arroz y gomitas.
Pero es chistoso, o sea, esa escena me dio mucha risa porque me sentí como muy identificada que un adulto pues se posiciona más y si es así todo, tráeme esto. Y a veces un, disculpa, me traes, ay Sí, señor. uno. Sí, como, señor. Sí, sí, yo siento que la película es demasiado funcional, es precisamente también por eso, porque es que yo creo que uno en algunas situaciones, en muchas situaciones, está así. Es como todavía no sé visibilizarme, todavía no estoy Sí, seguro de lo que quiero ni siquiera, entonces pues es duro posarse en el mundo con tantas incertidumbres. Es cuando uno tiene ya una certeza que empieza a ser escuchado, como que uno ya sabe cómo hacer las cosas un poco. Entonces ya no tiene todo ese miedo que tenía al principio y puede empezar a caminar como más firmemente. ajá. Entonces, como que es eso, asumir la libertad, asumir esa responsabilidad que es la vida misma, que es hacerse cargo de uno como individuo y un individuo que quiere y necesita y también desdeña un montón de cosas, o sea, hacerse cargo de uno con todo lo que es uno. Sí, completamente. Y bueno, ahora vamos a hablar de la segunda película que se llama La La peor peor persona persona del del mundo. mundo. Esta película es noruega y ya no me acuerdo nada más. Es el 2021 del director Joachim Trier, no sé cómo se pronuncia, esperamos que se pronuncie así, si no, pues igual nos dicen. Y esta película es parte de una trilogía que se llama Oslo y es muy interesante, es una gran película también como para este tema, porque la protagonista está atravesando por un momento muy extraño en su existencia y Lleva como un buen que... tiempo atravesando ese momento, Sí, 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 o sea, ¿no? es como un tiempo largo y ella empieza a tomar un montón de decisiones, o sea, como que uno la ve de primera estudiando como medicina y luego ya no le gusta, entonces empieza a estudiar como psicología y luego se da cuenta que le gusta la fotografía, Sí, tal cual. entonces como que salta de un lugar a otro, conoce a muchas personas como en ese tránsito. Y Y bueno, también como que pasa de relación en de relación relación en relación. con hombres y así. Y hay uno en específico con el que un poco se siente eclipsada, porque pues el man es un como caricaturista Sí, reconocido y a veces como que todo se trata mucho de él, de las cosas que hace y como ella está un poco perdida al respecto, pues se siente como rara. Y pues esta película literalmente trata como de ese camino, de ella tratando de conocerse y conocerse a través también de sus parejas y termina siendo un conocimiento de ella misma porque pues la nena termina soltera. sí. Todo, sí, pero bueno, ese es un montón de pasos cuando ella está con el caricaturista, conoce a otra persona que como tal, digamos, ahí no le es infiel a él, pero empieza a tener mucha, sí, Afinidad. afinidad con él y se ven solo esa noche y ya, o sea, nunca se vuelven a Y ver. ni siquiera se besan ni nada. No, no, porque pues no querían ser infieles ninguno con ninguno, que también es chistoso porque estaban siendo, igual claramente se estaban coqueteando Y aparte, pues sí estaban y se teniendo otro tipo tocaron, de, de intimidad, que era, por ejemplo, se se estaban olieron la como, axila. exacto, sí, o sea, era otra cosa también. Y se notaba ahí la conexión, pero sí, en todo caso es que vemos que ya no tiene su ser como definido y está en ese, tiene esa libertad negativa, yo creo, porque está pasando de un lado a otro, o sea, está pasando de una carrera a otra, De está una pasando de relación una a casa a otra. otra, ya cuando tiene esta relación con el caricaturista y pasa con el otro chico, pues también después pasan otras cosas y ya hay un lapsus de tiempo y vemos el final de la película donde ya está en otra posición laboral, que me parece muy bonito porque hace como foto fija de una Ujú. película y eso me parece chévere, como que todo lo que ha hecho la llevara a ese punto. Y no está tampoco con este otro chico. Y uno ve, o sea, hay como una escena que me parece muy bien construida, pues narrativamente. No hay Ujú. que decir mucho, solo nos lo muestran un segundo y ya nos damos cuenta qué pasó, pues que ya no se quedó ahí. Pero ahí ya se ve más ella, o Sí, 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 sea, como que ya se encontró como persona y es ujú, más ella responsable de también de sus propias decisiones. exacto. Porque digamos que esta escena por eso es importante, porque es como también el poner, esto fue toda la decisión. Y es bonito, o sea, es una bonita película, pero también es como, sí, como quiero
a la par que la vea ella perdida se pierde también, es como uno va transitando también con ella la incertidumbre, a veces uno está muy en desacuerdo como con las cosas que hace, como Mm, que siente que todavía está muy pequeña, muy chiquita, muy sí. pequeña en el mundo, pero es bonito ver cómo el personaje se va construyendo en diferentes sentidos, o sea, como que sí se ve ese avance, sí se ve ese momento en el que ella es capaz de hacerse cargo de su libertad. Sí, de poder elegir qué quiere. Cuando deja, digamos, a este chico, también es una decisión que se entiende que es difícil, pero es parte, pues, también de esas elecciones que uno tiene que hacer para encontrarse y ser coherente con las cosas que uno también quiere. Eso me pareció chévere, aunque obviamente parece ya muy volátil. También hay algo interesante y es que ella era libre de alguna manera de esas estructuras religiosas, claramente no tenía, o sea, le importaba cero. Sí, no. Por otro lado, tampoco tenía como una estructura familiar Sí. porque sus papás se habían separado y el papá era bastante caca con ella. O sea, como que cumplía años y Y decía, ay, no puedo ir sí, porque como me tengo duele el dolor dedo. de Ah. cabeza, tengo mareo y no puedo manejar. Y resulta que estuvo todo el día con la otra hija viéndola jugar fútbol o cosas así. Ujú. Entonces ella también pues no tenía esas estructuras y sí andaba libre, pero sin rumbo fijo, así como, como el cóndor herido. Eh, pero sí, esa peli me parece muy pertinente, es chévere y llega a buen puerto, por así decirlo. Y se llama la peor persona del mundo porque por la indecisión de la vieja ante la vida. Ya. Nosotros creo que... Yo diría que sí, pues igual en últimas termina haciéndole daño a veces queriendo y sin querer a muchas personas. Entonces, creo que esa indecisión, pues obviamente trae consecuencias siempre. Y a veces muchas personas se escudan en es que yo no sabía, es que no sé qué, es que estaba en un momento difícil, pero en últimas, todo en la vida son decisiones y creo que es en ese punto donde hacerse cargo es importante, porque pues esas decisiones se toman con plena libertad y pleno conocimiento de lo que uno está haciendo. O no, también por eso O no, lastimas. pero pues son decisiones que uno tiene que asumir. Sí, exacto. Sí, creo que eso estaba bien porque ya lo asumía. Yo creo que es más como que claramente ya no es la peor persona del mundo, obvio, o sea, el papá seguramente sería la peor persona que ella, pero yo creo que el nombre va más de cómo ella cree que la ve el mundo, pues por todas las cosas que ella hace, como que parece la peor persona del mundo. Y hay una escena en la que ella está con el otro chico y están hablando, pues ellos dejaron a sus parejas, no sé qué, y él está hablando de que se siente como la peor persona del mundo por haber dejado a la otra chica. Entonces yo creo que el nombre viene más de una percepción, de esas percepciones propias, como No, y de todos de, esos hechos. sí, y de seguramente de lo que se espera de cada uno, ¿no? Claro. Porque se espera que uno a cierta edad haga o sea de tal manera. Y en últimas, eso muchas veces no pasa y con estos personajes no está pasando. Entonces, pues obviamente salirse de todas esas estructuras donde de pronto todavía no está definido bien laboralmente o familiarmente, o si como toda esta vaina los hace como, estas personas son como incómodas porque no están encajando con lo que la sociedad también está esperando que pase, que es como, pues tú tienes que hacer esto en esta época y ya debiste haber vivido con alguien, o tienes que tener hijos, o tienes que estar estudiando tal cosa. No está Sí. pasando. Porque ella tenía, en la peli tiene 30 años. Ujú. Y justamente tiene todo esto y entonces hay una escena, hay un, sí, como una secuencia, bueno, digamos la escena, en la que ella está con los amigos del novio, que entonces es gente que ya es muy familiar, que ya tiene su casita, no sé qué, como su vida muy resuelta, y ellos tienen un hijo que además, un fastidio, o sea, está llorando y ella está así como, Dios Sí, que es mío. como, ahí es, no, definitivamente no quiero Sí, no, esto. que está así como... Y ella había dicho, yo no quiero tener hijos y también hay un punto de quiebre, digamos, donde tiene que decidir cosas. Y de esto hay un chisme que es relacionado y es que justo el director conoció a esta protagonista un poquito antes y escribió un poco esta película basándose en su vida porque ya era actriz, pero estaba justo como por renunciar para dedicarse a otra cosa. Entonces fue también así como tú eres perfecta para hacer este papel de esta película. Y eso le valió igual un Cannes a ella. Ella Ujú. ganó un Cannes por esa interpretación, que es muy buena.
Sí, no, igual creo que también la película nos habla mucho de este tema de verdad, de la libertad, como lo plantea From, precisamente porque se sale de las estructuras, no es esta libertad como ficticia, donde estamos dentro de instituciones que nos dicen realmente qué hacer Ujú. y cómo debería funcionar nuestra vida y qué deberíamos pensar, sino que son realmente estas personas incómodas que quiebran como ese mismo sistema y empiezan a vivir de manera incómoda para el resto, que es como no estás haciendo lo que deberías hacer y empiezan a tener igual toda esta incertidumbre y toda esta vaina, pero pues están construyendo desde una libertad que sí debería ser. Sí, la libertad positiva de él y llegan a la realización de sí mismos. Y en literal ella llega a la realización de sí misma. Ujú, O tal sea, cual. tanto en su profesión y como persona, claro, ya se ve menos volátil y, y se ve más feliz. Llega al apartamento, también ya tiene como su apartamento más construido. Creo que es el mismo apartamento del otro chico. Me da Sí. la impresión de que es el mismo. Pero bueno, o sea, sí, sí, da muy bien para el argumento de From. Y con esta hermosa película y este hermoso tema sobre la libertad, terminamos el capítulo de Ah, hoy. Esperamos que les guste, que nos digan, comenten si conocen las películas, si no las han visto, ojalá puedan verlas porque realmente valen muchísimo la pena. Y ¿y qué pues, otras pelis se les ocurre? Y si tienen miedo a la libertad también. O ya se sí. encontraron a sí mismos. O están en ese camino de encontrarse a sí mismo como nosotras, creo, estamos. Por supuesto. Bueno, nos vemos a la próxima. Gracias. Chao.